8 de la mañana, 56 minutos en todo el país. Gracias por esperarnos. Señor presidente. ¿Qué tal, Antonio? Qué gusto enorme estar aquí. Muchas gracias por la visita. No, por favor, te traje un regalo, si no te molesta. Te lo mando así. Gracias. El libro que presentaron. Sí, en el Movistar Arena. Yo miro eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me das tu lectura de la elección? Para mí es una elección que sobre todas las cosas los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa a la izquierda, el kirchnerismo y algunos, digamos, actores de izquierda más o menos radicalizados, que básicamente es como si vos tuvieras una autopista de doble mano y ese carril, esa mano te llevaba a Venezuela, a Cuba. Digo, ese es el modelo que proponían. Además, casi que es tan obvio lo malo que es ese modelo que ni siquiera lo confrontaban ni lo ponían bajo debate, sino que en realidad la única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este gobierno. De hecho, la frase era: hay que parar a Milei. Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda, digamos, a una propuesta destructiva. O sea, me parece que uno tiene que hacer propuestas, después puede debatirlas, pero tiene una propuesta destructiva. Pero si viene una propuesta destructiva es malo, digamos, que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor, porque Argentina lleva 100 años haciendo esto, digamos, y de ser el país, uno de los países más ricos del mundo, se convirtió en un país, digamos, de ingresos medios bajos, y que en realidad nos habían plantado una crisis que podía hacer que nos convirtiéramos en Venezuela. Perdón que sea reiterativo, ¿no? Pero teníamos un sobrante monetario que era el doble que el que teníamos en la previa del Rodrigazo, del 75. Recordemos que esa experiencia multiplicó muy rápidamente la inflación por 6. En este caso, digamos, la hubiera multiplicado por 12. Veníamos viajando casi al 300. Digo, ya de piso teníamos 3.600. Teníamos también plantadas las bombas en el Banco Central, que se podía quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Teníamos que eso era peor que lo que tenía Alfonsín en el 89. Y teníamos indicadores sociales que, si vos los sincerabas, estábamos muchísimo peor que el 2001-2002. A mí me parece que lo que yo remarcaba de lo que fue la elección de ayer, esto se da en medio de un ajuste muy importante. ¿Lo peor ya pasó realmente? Sí, lo peor ya pasó, pero si me permitís quiero complementar lo de la visión anterior, ¿no? Y después hay una idea de país, digamos, abrazado, digamos, al segmento civilizado del planeta, y que trae crecimiento y prosperidad, que vos podés ir por derecha, más a la izquierda, a mayor o menor velocidad, pero, y eso... Hay 2/3 de la Argentina que quiere eso. Entonces, lo primero que yo busqué en el mensaje de ayer es decir, bueno, tenemos matices, pero queremos el mismo norte. Estamos de acuerdo con las mismas reformas. Las hemos firmado en el Pacto de Mayo. Vayamos y trabajemos por eso. Esas son las reformas. Después, seguramente en el debate va a haber matices, pero no, digamos, una visión cuasi cavernícola de hay que romper todo. Eso por un lado. Me habías hecho una pregunta. Si lo peor pasó. Es que lo peor ya pasó, Antonio. Cuando vos mirás los números de Argentina, nosotros cuando llegamos al poder, el PBI venía en una tendencia decreciente del 3%. Es decir, se llama arrastre estadístico. Si nosotros cuando llegamos, la economía hubiera dejado de caer, la economía caía en el año 3%.
terminó siendo la caída 1,9. Cuando vos mirás el EMAE desestacionalizado, básicamente en el mes de abril toca un piso y a partir de ahí sale muy fuertemente. Yo me acuerdo de las discusiones donde muchos decían que íbamos a hundir a la economía en una gran depresión por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, con caídas de por lo menos 15% del PBI. Había otros que decían que esto era una L, o sea, que tocaba un piso y no levantaba más. Había otros que hablaban de la pipita de Nike, que se iba a haber una recuperación suave, y nosotros hablábamos de una recuperación en B corta, y al final fue un tilde, porque terminó el PBI desestacionalizado de diciembre 6,6% arriba que diciembre del 23. No solo eso, sino que cuando entramos a este año, la economía se venía expandiendo claramente a niveles del 6% y había empezado a acelerar a niveles del 8%. Esto conjugado con una inflación que de viajar al 1,5 diario, digamos, casi te diría, digamos, si lo miro en mayoristas, 54% mensual, o sea, con lo cual ibas a una situación de inflación de entre el 15.000 y el 20.000% a la luz del desequilibrio monetario, a una inflación que estaba viajando a niveles del 30%, que es horrible. El 30% es un número espantoso. Digamos, te imaginarás que en mi caso, digamos, ver un número de inflación de esa magnitud, digamos, me pone muy mal. Ahora, pero, digamos, veamos de dónde venimos. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Yo seguramente te molesta, pero déjame que te interrumpa por esto. Yo digo, a la gente que viene pasándola, porque los últimos meses la economía se frenó, ¿qué le espera de ahora en adelante? Claro, pero eso es lo que quiero explicar, claro. Qué es lo que le estaba pasando. En ese contexto donde bajaba fuertemente la inflación, donde la actividad se estaba recuperando de manera muy vigorosa, pensá que si vos seguís ese sendero, si seguías ese sendero, vos estarías duplicando el PBI per cápita en menos de 10 años. O sea, y en 20 años lo cuadruplicás. Eso, digamos, tiene categoría de milagro. Entonces, ¿qué es lo que vos empezó a suceder? Habiendo salido 12 millones de personas de la pobreza, 6 millones que dejaron la indigencia. El kirchnerismo, sí, y la izquierda se dio cuenta que si seguíamos por este camino íbamos a hacer una elección que los iba a dejar totalmente fuera del mapa político. Y a partir de el mes de febrero y sobre todo durante marzo, empezó un torpedeo sistemático a la cuestión fiscal, digo, que es el corazón del programa. Y ese torpedeo permanente sobre, digamos, el equilibrio fiscal y otras reformas que hacen al crecimiento, nosotros fuimos contestando con el fortalecimiento de las instituciones, digamos, fiscal y monetaria. Ahí hicimos el saneamiento del activo del Banco Central, abrimos el cepo, y aún en ese clima de euforia no nos quedamos quietos ahí, empezamos la recomposición, digamos, y el saneamiento del pasivo del Banco Central. Esto fue fundamental, porque si todas las LEFIs, o sea, que eran 20 billones de pesos, hubieran estado vivas a un día, digamos, hoy no, la discusión, digamos, sería otra. Probablemente yo no estuviera aquí, al menos bajo digamos, con este trabajo que tengo. En este sentido, digamos, cuando empieza el torpedeo, la consecuencia natural es que te están diciendo que están poniendo bajo escrutinio, ¿sí? Digamos, el equilibrio fiscal. ¿Por qué es tan importante el equilibrio fiscal? Porque el equilibrio fiscal lo que hace es mostrar si vos podés pagar tu deuda. Entonces, en ese contexto, mirá el caso de Argentina. Argentina es uno de los únicos 5 países del mundo que tiene equilibrio fiscal, pero en la línea financiera. O sea, después de pagar intereses. Eso significa que tu deuda no sube.
O sea que la relación deuda-producto es no creciente. Es decir, que sos solvente. Es decir, tu riesgo de país debería desaparecer. Ahora, si vos estás todo el tiempo, desde el Congreso, sacaste 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, bueno, del otro lado, dicen, bueno, pero ¿va a poder sostener el equilibrio fiscal? Entonces, ¿qué hacen? Digo, los individuos son aversos al riesgo, desarman la posición de Argentina, hizo que el precio de los bonos caiga, eso hizo que el riesgo país trepara. Ahora, eso no es gratis, Antonio. Cuando se produce la suba del riesgo país, se genera un problema de desintermediación financiera, es decir, el ahorro no va a la inversión. El ahorro se te fuga, ¿sí? Y la inversión no tiene financiamiento, con lo cual te golpea el nivel de actividad económica. Entonces, la actividad económica que venía expandiéndose a niveles del 8%, en un momento se frenó. Cuando vos te pasa eso, se genera un parate en la economía. Y esa situación en la cual vos, digo, pensá lo siguiente, suponete que pudieras correr como Usain Bolt y frenás en seco. Digo, lo más probable es que te pegues un tortazo, porque con la inercia misma, digo, te la pegás. Entonces, y eso es lo que sucedió con el accionar del Congreso. Si vos me preguntás, lo que ha mostrado, lo que pasó durante el primer año de gestión y durante el segundo, es una consagración histórica de nuestra visión sobre la economía, porque mientras que la política no estorbó, que de hecho no lo hacían porque creían que iba a salir mal, fue expansivo. Nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, la inflación bajó, ¿sí? La pobreza cayó, la indigencia cayó, los salarios reales subieron en todas sus líneas y, digamos, el PBI subió. Digo, eso hay una explicación técnica, es que cuando vos haces un ajuste, ese ajuste es un aumento del ahorro. Si ese aumento del ahorro tiene una contraparte en aumento de la inversión, es expansivo. ¿Y dónde lo ves? En los RIGI que tenemos. O sea, tenemos más de 20.000 aprobados, tenemos casi ya, digamos, en cartera, entre una cosa y la otra, 100.000 millones de dólares. Entonces, y cuando eso fue atacado, entonces eso te prueba, más las reformas, más las aperturas, que el modelo sí funciona. Y cuando también pudiste ver que cuando la política se pone a hacer daño, eso es lo que destruye la economía. Entonces, me parece que esa es la lección, hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer en materia de economía y qué es lo que no hay que hacer en materia política por el bienestar de los argentinos? Antonio, yo tendré 2 años más. Si los argentinos quisieran, tendré 6 años. Entonces, pero de vuelta, lo mío ya está, digamos, es eso. Y yo lo que estoy tratando de hacer es dejar a Argentina en el sendero que la haga grande nuevamente. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad, que son centrales. Absolutamente, sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor, esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora. Sí. Bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. Es decir, somos el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente. Pero entonces no es que es una promesa de campaña, esto, digamos, es, de hecho, el programa que tiene diseñado el ministro Caputo permite devolverle al sector privado de acá al 2031, si, digamos, o sea, los argentinos decidieran que nosotros continuáramos,
le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares. Hoy la deuda argentina es 450.000. Nosotros heredamos 500.000 y además otra cosa, pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. O sea, somos el gobierno más desendeudador de la historia. Entonces, eso por un lado. Al liberarse recursos al sector privado, vos vas a tener expansión del sector privado. Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. No está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Entonces, en ese contexto, fíjate que nosotros lo planteamos así. Seguramente vos lo has notado. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. O sea, los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato. Es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Cuando vos haces eso, vos duplicás la cantidad de trabajadores haciendo aportes. Y eso significa que hay el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones. Eso tenés que acordar al menos con alguna parte de los sindicatos, que no está muy de acuerdo. Antonio, esto es como las elecciones, como la pirotecnia electoral. Hay todo un montón de tiros, pero la gran mayoría de los sindicatos saben que esto no funciona. Ellos mismos saben que si lo piensan como negocio, están liquidados. Entonces, yo confío que va a haber mejoras, porque yo ni siquiera me estoy metiendo con el pasado. Digo, lo estoy planteando hacia adelante. Entonces ganan todos. O sea, ganan los trabajadores que están informales, que pasan a ser formales, ganan los sindicalistas porque pasan a tener trabajadores formalizados que de la otra manera no lo tenía. O sea, gana, digamos, la recaudación que permite financiar mejores jubilaciones. Digo, ganamos todos. O sea, los únicos que no ganan son los que quieren tener a los argentinos de esclavos. Bueno, afortunadamente, 2/3 de los argentinos dice que quiere la ciudad de la libertad, con matices, sí, pero abrazo eso. Eso te iba a preguntar, ¿te imaginabas este resultado? No. ¿Qué imaginabas en la elección? Me imaginaba que podíamos recortar en la provincia de Buenos Aires. Sí. La verdad que la campaña que hizo Diego Santilli fue admirable. Complicadísima. Y remontar 14 puntos y quedar uno arriba. Vamos. Además, en la experiencia, Santilli, él desde un primer momento fue alguien que apoyó a las ideas. Él estuvo presente en algo que ya tiene 2 años, que fue se lo llamó el Pacto de Acasuso, sí, cuando, digamos, generosamente el presidente Macri me invita a su casa con mi hermana, y ahí vino Patricia Bullrich, que tuvo un gesto de generosidad enorme, a quien siempre tanto le agradezco. También lo mismo Luis Petri, digamos, estaba Dean Reis, estaba Cristian Ritondo, estaba el Colo. Y la verdad es que, digamos, empezamos a diseñar las bases de la nueva Argentina y está funcionando. Perdóname, hace una semana creo, cuando te preguntaban de los cambios de gabinete, dijiste, lo voy a decir el 26, porque mi gabinete va a ser diferente de acuerdo al resultado de la elección. Exacto. ¿Cuál es tu gabinete a partir de ahora? A ver, el gabinete se diseña en función
del Congreso que tengo Sí. y de los acuerdos que tengo que ir a buscar. Digamos, esto es, lo voy a poner en términos más generales. Yo tengo un mandato de la sociedad que es mi programa de propuestas que le hice a la sociedad en el 2023. Sí. O sea, yo tengo un contrato de trabajo que mi job description es, bueno, yo en la campaña dije esto, voy a cumplir esto. Que dicho sea de paso, ya cumplimos el 98% de nuestras promesas de campañas. Y eso está en unas bitácoras que fue armando con el tiempo Manuel Adorni. En ese contexto, digo, como yo también tengo más ambiciones en materia de reformas, bueno, hicimos tan rápido la primera parte, digo, ahora avanzamos en eso. Ahora, yo necesito una contraparte política. Digo, yo no tengo mayorías absolutas, entonces digo, no, esta es mi agenda y bueno, digo, los argentinos decidieron que esta es mi agenda y me la avalaron y la hago. Aún así, digamos, tampoco lo haría de ese modo, pero hoy, digamos, con este resultado, yo lo que digo es, bueno, tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación que son tan importantes para los argentinos. Entonces, evidentemente, el resultado es muy fuerte, digamos, porque no solo es que llegamos a 101 bancas en la Cámara de Diputados, acordate que, digamos, se discutía si íbamos a llegar al tercio. Sí. Bueno, lo pasamos largo. No solo eso, digamos, si empezamos a sumar, digamos, aliados y, digamos, estamos claramente en quórum. Si vos te fijás, tenemos 20 senadores ahora. Es decir, estamos casi en un tercio. Entonces, y además perdió el control del Senado el kirchnerismo. Digo, lo importante de la elección de ayer es que nosotros sacamos 41% de los votos. Y al kirchnerismo, que es la fuerza más nociva y destructiva de la Argentina, le sacamos 17 puntos. Después hacen ese engendro de sumar peras con banana. Digo, bueno, hay gente que no suma, 2 más 2 le da cualquier número menos 4. Pero entonces digo, ¿por qué? Porque suman cosas distintas. Digo, vos tendrías que haber puesto Fuerza Patria. No, eso, Fuerza Patria, porque si yo pongo así, entonces sacamos 60% de los votos, 70% de los votos. O sea, es ridículo, pero no importa. Digamos, o sea, como, digamos, han querido esconder lo que era una clara derrota. Pero de vuelta, un elemento tan destructivo como el kirchnerismo, ya hoy es 24%. ¿Y el gabinete? El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, a la luz de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda, porque acá la a ver, pongamos las cosas en orden. ¿Qué es lo importante y qué es lo accesorio? Lo importante es, digamos, es conseguir las reformas. Sin duda. Ok, entonces mi planteo es, lo importante es conseguir las reformas. La respuesta o el instrumento para eso es el nuevo gabinete. El nuevo gabinete lo tengo que armar porque, a ver, ¿en la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? De nadie. Bueno, entonces si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato. Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara? El 10 de diciembre. Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo. Está bien. Por lo que estás planteando, la posibilidad de que haya actores o integrantes del gabinete de otras fuerzas es una posibilidad abierta. Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, Sí. no tengas duda, Antonio, que los voy a sumar. Es decir, yo soy bilardista, pero y si yo me comprometí, mi compromiso, creo que lo dije ayer, mi compromiso es mi contrato electoral del 2023. A mí me votaron para eso, ahora
nos confirmaron que efectivamente queremos salir ahí. Bueno, yo lo voy a hacer. Digo, recuerde que yo vengo del sector privado. O sea, yo, digamos, sé que, digamos, o sea, un job description es, y usted tiene estos objetivos, los tiene que cumplir. O sea... Javier, ¿el grupo fuerte del gobierno sigue siendo el mismo? ¿Y a vos qué te parece? No, yo pregunto. Me parece que he sido bastante claro, digamos, en la postal del discurso. ¿Y eso continúa? Obviamente. Por las versiones y los rumores de enfrentamiento entre Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo ayer mientras que yo daba el discurso? En el escenario. ¿Al lado de quién? Es decir, no hay ninguna posibilidad de que eso cambie. No va a cambiar eso. No va a cambiar eso. Digo, ellos son los arquitectos de esto. Es decir, yo soy, digamos, el divulgador, el que lleva las ideas, digo, el que tiene la visión, pero esto, digamos, después el muñeco es el que hacerlo funcionar. Guillermo Francos. Guillermo Francos tiene un rol muy destacado dentro del gobierno, o sea, y, digamos, veremos a la luz del nuevo gabinete, digamos, cómo van a quedar las cosas, pero, digamos, me parece casi una falta de respeto, digo, hacia gente que ha hecho un trabajo tan importante, digamos, que la agenda periodística los quiera sacar. Digo, es un problema de los periodistas, no es un problema mío. O sea, mi problema, si usted quiere... Igual cambios en el gabinete va a haber. Pero obvio que va a haber cambios de gabinete porque hay cambios que son forzados. Sí, aparte de... Digamos, salió Patricia, digamos, salió Luis, que digo, igual imagino que digamos, vamos a poder seguir hablando de, digamos, durante la transición, digamos, Manuel... ¿Tenés nombres para seguridad y para justicia? Que son dos. Seguridad está resuelto, pero y defensa, digamos, necesito ultimar detalles con Luis. Está bien. ¿Se puede saber quién es o...? Dejen tranquila a la gente trabajar, digamos, de vuelta, dejen trabajar tranquila a la gente. Acá, porque dar esas definiciones implica que ustedes, los periodistas, van a ir a atormentarle y arruinarle la vida antes de asumir. Entonces, dejen que la gente trabaje tranquilo. Yo necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Entonces, digamos, las personas que van a estar ocupando cargos, ya, digamos, o sea, los que ya están definidos y lo saben y están trabajando en simultáneo con los ministros. Bien. Un empresario pyme, un comerciante que vio que estos últimos 2 o 3 meses venían realmente muy complicadas las cosas, las ventas. Absolutamente, se frenaron. Sí. ¿Qué crees que pasa a partir de hoy? Bueno, a ver, todo el torpedeo de la política arrancó cuando estábamos con un riesgo país de 550. Porque lo que hay que entender es que el riesgo país en el fondo, digo, es la tasa de interés. Entonces, si el país paga de sobretasa 550, imagínate, 550 es 5,5%. Puntos porcentuales que le sumas. De sobretasa, claro. Sobre, digamos, sobre lo que paga Estados Unidos. Bueno, el torpedeo de la política llevó eso a 1.500, a pesar de todas las cosas que nosotros hicimos. Entonces, en ese contexto, lo que te pasó es que la tasa de interés se te disparó. Entonces, y no es que se disparó por mala gestión del Banco Central, la tasa de interés se dispara por el riesgo. Y en ese contexto, vos no podés acceder al crédito. Como los bancos son instituciones que toman el dinero a corto y lo prestan a largo. Son intermediadores de plazo. Cuando vos automáticamente se corta el crédito, la parte larga ya está asignada. Sí. Digamos, no puede decir, no, mire, yo le di un crédito hipotecario a usted, ahora quiero que me lo pague ahora. No, no puede hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿dónde corta? Corta en el crédito corto. Y eso le pega de lleno en el capital de trabajo a las empresas y eso automáticamente impacta en actividad. Y si vos tenías planes de hacer algo con el consumo y todo, digamos,
se te hizo imposible. Se frenó completamente. Pero yo no lo estoy negando, pero es la consecuencia del torpedeo siniestro que tuvo el Congreso de la Nación desde los meses de febrero, marzo, hasta la última semana previa a la elección. Digamos, ¿se dieron estos resultados? Bueno, el riesgo país hoy es 680. Los bonos cortos suben 15% y los largos están subiendo 25%. Y las acciones están subiendo entre 20 y 30%. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente se ha disipado fuertemente el riesgo, digamos, de la vuelta al populismo. Sí, es técnico, pero podemos hacer el esfuerzo de tratar de explicarlo. Tratemos. Y te pido tu ayuda como el gran comunicador que sos, por si no lo explico bien, ayudarme a que lo explique bien. Porque acá el core central, y es que la mayoría de los economistas no lo saben, porque son cosas que los economistas estudiamos allá por fines del siglo XIX y a partir de mediados de la década del siglo XX desapareció de la literatura y muchos no lo tienen internalizado. ¿Qué es la tasa de interés? Lo primero que hay que entender es que la tasa de interés no existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que te sirve para llevar el consumo del presente al futuro o traer del futuro al presente. Por eso el consumo futuro es el ahorro. Sí. Y además, lo que vos tenés es que la forma de pasar la producción del presente al futuro se llama inversión. Entre ahorro e inversión vos determinás la tasa de interés. Pero es el precio de los bienes de hoy respecto de los precios de mañana. Es el costo del tiempo en el lugar donde vos estás. Tiene que ver con el tiempo, digamos, o sea, y eso determina con tus preferencias si vos querés consumir hoy o mañana en el agregado, y eso va a determinar ese precio relativo, y esa es la tasa de interés. Suponete lo siguiente: en el escenario del statu quo, nada cambia, por lo tanto la tasa de interés no se mueve. No. Ahora, suponete lo siguiente, que viene alguien y dice, vengo a romper todo. ¿Qué es romper todo? Todo. No te pago la deuda, te reviento impuestos, te destruyo el derecho de propiedad. Vos ya sabés que eso, digamos, es Cuba, Venezuela. No te dicen Cuba, Venezuela porque tiene mal marketing, pero digamos, esa es a donde te llevan. ¿Hay futuro ahí? Para algunos sí, en general no. Digo, no. Entonces, si no hay futuro, digo, ¿cuánto pagarías por un bien futuro? Cero, porque no hay futuro. Por lo tanto, el precio relativo del bien presente respecto al futuro, ¿a cuánto tiende? Infinito. O sea, la tasa de interés se te dispara. Es decir, entonces cuando vos ves a los cuca tirando y la política tirando durante el mes de febrero, marzo, hacia adelante, la contracara natural era que el riesgo país se te fuera a las nubes. Y eso no se arregla con política monetaria. Si vos lo querías arreglar con política monetaria bajando la tasa de interés, lo que vos ibas a hacer era inyectar dinero. ¿Y vos qué te crees? ¿Que eso iba a generar alivio sobre el sector privado? No, todo lo contrario. Eso se hubiera ido a arbitrar con el dólar y consecuentemente hubieras tenido un problema muchísimo más grande. Vos fíjate que frente a este escenario de sabotaje permanente, nosotros preveíamos que la demanda de dinero iba a caer. Cuando la demanda de dinero cae, digamos, eso se te repercute en todos los precios y el dólar, como es un activo financiero, pega primero. ¿Nosotros qué hicimos? Empezamos a quitar dinero. Vos sabés que si mirás los últimos 4 o 5 años de Argentina, los pasivos totales del Banco Central, la base y los remunerados, es un número que oscilaba entre 35.000 millones de dólares y 45.000 millones de dólares. Digo, la época cuando Sturzenegger fue presidente del Banco Central llegó a 120.000 millones de dólares. Para tener una idea de lo que era la monetización de Argentina, digamos, y el mundo cavernícola que nos dejaron los kirchneristas. Entonces, ese número, digamos, oscilaba entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. Cuando llegaba a 45.000 millones de dólares, te atacaban la moneda, venía una DEVA, te llevaba los pasivos del Banco Central, la base monetaria y los remunerados, a 35.000 millones,
y ahí se ponían a hacer tasa de interés y pegabas la vuelta. Sí, entonces, digamos, te pegabas la piña en 45, te lo llevaba a 35, porque básicamente lo que está detrás de todo eso es el working capital de la economía argentina, el capital de trabajo. Es decir, con el dinero que se mueven los argentinos. ¿Vos sabés en cuánto está los pasivos del Banco Central hoy? 25.000 millones de dólares. Si a vos te parece que una economía que venía de una inflación del 50 y pico % mensual, la llevaste a 2, de un déficit de 5 puntos del PBI en el Tesoro y 10 en el Banco Central, o sea, 15, lo llevaste a 0. Digo, con esos fundamentals, digo, ¿tiene sentido que la demanda de dinero sea tan chica? No, no tiene sentido. Pero el terror que generaba la posibilidad del retorno del kirchnerismo o de cualquier aberración institucional es lo que generó eso. Es decir, todo este parate y todo, digamos, o sea, cuando la gente quiere encontrar, digo, tiene que mirar a todos aquellos que en el Congreso torpedearon permanentemente al programa. Es decir, aquellos que dicen, no, el hecho de que hayan tenido que ir a Estados Unidos es un síntoma de derrota. No, todo lo contrario. Lo que muestra esto es que cuando nos dejaron aplicar las ideas nuestras, funcionó muy fuerte, aún a contra de todo lo que predecían todos los libros de texto. Cuando la política metió la cola y empezó a torpedear, es donde apareció el problema. Y perdón, te hago una última nota de color. Porque dicen, no, esto no terminó bien, porque en realidad fueron y tuvieron que hacer un acuerdo con Estados Unidos. ¿Vos creés, primero, ¿vos creés que un acuerdo de este calibre, digamos que van a, digamos, entre el swap y, digamos, y las operaciones de deuda, estamos hablando de por lo menos 40.000 millones de dólares, ¿sí? Yo te hago una pregunta, ¿vos creés que eso se consigue así instantáneo? No. La pregunta es, porque hay gente que cree que esto surgió de la desesperación o algo así. ¿Cuándo vino Bessent a la Argentina? Vino en abril, a mediados de abril. Y nosotros, ¿qué era lo que decíamos? Yo me acuerdo cuando salimos del cepo, el lunes era todo euforia. El martes yo llamé a todo el equipo económico a Olivos. Y creían que venían a festejar. Y no era para festejar. Dije, muy lindo lo de ayer, ahora digamos hay que limpiar las LEFI. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque les dije, todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Y efectivamente lo intentaron hacer. Como una posibilidad de eso estaba de que torpedearan tanto el programa económico que nos dispararan el riesgo país y que no pudiéramos financiarnos en el mercado de capitales. Digo que la verdad Argentina es un chiste lo que necesita el mercado de capitales. Argentina el año que viene tiene vencimientos en dólares por 8.500 millones de dólares, 4.000 en enero, 4.500 digamos en julio. Es un chiste, es una moneda. Pero ¿qué pasa? Pero cuando te empiezan a torpedear y te disparan el riesgo país, eso digamos lo ponía, estaba digamos bajo discusión. Consecuentemente, lo que hicimos nosotros, ¿qué fue? Empezamos a hablar con el Tesoro de Estados Unidos sobre esta situación. En abril. Sí, en abril la concretamos. Pero ya, claro, sí. Digo, porque de hecho el propio Bessent da pistas de que eso iba a pasar. Entonces, si las circunstancias lo ameritaran. Bueno, digamos, vinieron, intentaron romper todo. Bueno, nosotros, se cerró el mercado de capitales, ¿qué hicimos? Hicimos el swap. El swap es muy interesante, porque ¿qué es lo que te asegura el swap? Que vamos a pagar. La disponibilidad. Claro, porque si nosotros no pudiéramos salir al mercado, entonces ejecutamos el swap y pagamos. O sea, con lo cual, esto asegura que de acá al final de este periodo, de este mandato, la plata está. Hablando de Estados Unidos, ¿tuviste alguna comunicación? Escribió el presidente Trump felicitándonos y escribió el secretario Bessent. Sí. Así que, digamos, ahí digamos, vamos a... y recibir felicitaciones de varios amigos también, digamos, que tienen cargos interesantes. No sé si lo escuchaste, esto fue en el avión presidencial, ¿no? Hace un ratito.
results from the Argentina election? It looks like Milei's party has done well. Wow, what a great question that is. I love that question because that was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. People thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameson, everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focusing very much on South America, and we're getting a real strong handle in South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country, and you're seeing that. Esto fue hace un ratito. Pero esto es muy importante. O sea, nosotros estamos profundamente agradecidos al trabajo del presidente Donald Trump, a la labor excelente y superlativa del secretario Scott Bessent y una visión clara, profunda y extraordinaria del secretario de Estado Marco Rubio. Lo que está haciendo este grupo de personas, Trump, Marco Rubio y Bessent, están rediseñando el orden geopolítico mundial. Está clarísimo. Bueno, pero esto hay que entenderlo así. Estados Unidos previo a la llegada de Trump en esta oportunidad como presidente, tenía una política de que a los aliados no se ocupaba de sus aliados y trataba de quedar bien con los que los torpedeaban. Por lo tanto, ¿el incentivo cuál era? Torpedearlo. Torpedear. Con la nueva llegada de Trump al poder, con alguien como Marco Rubio, que entiende la batalla cultural a la perfección, y obviamente, digamos, con alguien, digamos, más anticomunista imposible que Scott Bessent, pues la verdad que todos los tres transpiran batalla cultural. Ellos se dieron cuenta que así no funcionaba y que en este nuevo mundo, donde la palabra clave no es la globalización, sino en este mundo la palabra es geopolítica, y qué bloque maneja cada uno, Estados Unidos dijo, el bloque de referencia para Estados Unidos es América. Entonces, decide que va a apoyar a los aliados y que los que no, digamos, ok, listo, no van a ser ayudados. ¿Esto por qué es muy importante? Porque el ataque que se instrumentó contra Argentina desde en los últimos 9 meses no está solamente pergeñado en Argentina, Antonio. No, lo marca eso Scott Bessent. No, el ataque. Ah, claro, bueno, ¿sí? Dios, bueno, porque lo ve perfecto. ¿Lo ve? Entonces, lo que, digamos, el socialismo del siglo XXI tiene distintas franquicias y se van asistiendo unos a otros. Por eso es tan importante lo que está pasando con el caso de Venezuela. Digo, cómo la narcodictadura castrochavista, digamos, primero con Chávez y después con Maduro, fue financiando distintos gobiernos de la región para torpedear a las ideas de la libertad y para tener esclavizada a la gente en el socialismo del siglo XXI. Entonces, la batalla que se libró en Argentina está muy por encima de la discusión que hubo en Argentina. O sea, digamos, en Argentina, la verdad que la calidad de la discusión fue muy precaria. Estoy tratando de ser lo más educado posible. En realidad, digamos, la batalla era mucho más grande. Por eso, digamos, hoy todos los diarios del mundo hablan de la victoria que tuvimos en el día de ayer, donde frente a un programa tan ambicioso en materia de libertad, consigue el apoyo de las urnas y lo consigue fuerte. No se olvide, Antonio, que nosotros además hicimos 10.000 reformas estructurales. Entonces, me parece que es un buen momento para que también la parte razonable y racional de la política
digamos, nos sentemos y hablemos. Sí. Digo, Sí, va a depender fundamentalmente del gobierno, que pero son los que nosotros, tienen que llamar a invitar. pero Antonio, Sí. nosotros ayer mismo abrimos el canal de diálogo. O sea, de vuelta, mi proyecto no es un proyecto de poder. Mi proyecto es devolverle libertad a los argentinos, es darle prosperidad a los argentinos. Yo me comprometí en una agenda con los argentinos. Estoy dispuesto a cumplirla. La que yo creía que se cumplía en el primer año de mandato y que decían que era imposible, la cumplí en 20 meses. Bueno, ahora voy por las reformas de segunda generación. Es decir, yo estoy absolutamente comprometido con la meta. En estas reformas, que es la tributaria y la laboral primero, la previsional en último La lugar. previsional solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado laboral. el mercado de trabajo. Si no es mentirle a la gente. Perdóname, ¿son reformas que se van a presentar el 11 de diciembre? Ya estamos trabajando. Nosotros tenemos borradores de todo lo que es el Pacto de Mayo. Digo, sugerencia, si querés. El que tiene todo el seguimiento del Pacto de Mayo es Federico Sturzenegger. Bien. Digo, o sea, está todo el Pacto de Mayo, digamos, él es quien, digamos, tiene a cargo, digamos, pensar las reformas. Digo, obviamente, que después él interactúa cada uno con el resto de los ministros. Eso es como un ministro playmaker de reformas, sí, ¿no? O sea, que vendría a ser el base en básquet. Pero vos tenés por eso, pero esas reformas... Nosotros ya tenemos borrador de todas. Sí, está bien. Lo que ahora necesitamos es sentarnos con un nuevo Congreso, Bien, y buscar los acuerdos para, digamos, salir adelante. O sea, y yo creo que si el diálogo era, no, voy a frenar a Milei, digo, bueno, eso, digamos, el tango se baila de a dos. Pero en este contexto, nosotros llevamos los proyectos y los discutimos, y hay 2/3 de los argentinos que quieren eso. Cuando vos invitás a los gobernadores, lo que siempre marcaron los gobernadores es que se quieren sentar, pero con el presidente. Yo no tengo problema, si estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, yo no tengo problema con ninguno de ellos. Muchos de ellos ayer me escribieron para felicitarme. Yo tengo contacto con ellos, o sea, hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Entonces, además, antes yo no me ocupaba de eso. Hace un tiempo que me vengo ocupando activamente. Sí. Bueno, ¿y usted qué cree? Digamos, a la luz de los objetivos que yo tengo planteados, cumplirle a los argentinos, ¿lo voy a hacer o ahora voy a decir no? De vuelta. Yo soy resultadista. El ministro Caputo dijo la semana pasada que 1.500 pesos es un dólar que se siente cómodo. Siempre él lo que dice es que el dólar, mientras que esté en la banda, está en la banda. No, está bien, pero hoy seguramente vamos a tener un mercado donde vamos a ver un dólar ofrecido. O sea, se está viendo en el premercado. Está bien, pero dentro de las bandas es libre. Sí. Pero tal vez es un valor, si el ministro dice es un valor que me siento cómodo, tal vez empiecen a intervenir, porque además No, hay que sumar... no, pero yo... Ahí también hay una cuestión técnica. Si usted tiene tipo de cambio flexible, Sí. por definición de tipo de cambio flexible, usted no las compra las reservas, porque está emitiendo dinero y genera inflación. Sí, si la compras con superávit a través del Tesoro, te haces de dólares. Y si nosotros compramos... A ver, este gobierno compró 30.000 millones de dólares. No es que no compramos. Y pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Dicho esto, usted también, digamos, si se abre el mercado de capitales, porque baja el riesgo país, Vas a tener ingresos. yo puedo ir haciendo operaciones donde además, como le queda ganancias de capital a la Argentina, puedo acumular dólares sin emitir. O por ejemplo, el Banco Central hoy está fortalecido. ¿Y eso, el fortalecimiento, eso se hizo con emisión monetaria? No, fue que el Tesoro tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional
y le pagó al Banco Central, y eso recapitalizó el Banco Central. ¿Sabe quién es el mayor acreedor del Tesoro Nacional? Y hoy el mayor acreedor del Tesoro debe ser el Banco Central. El Banco Central. Entonces, mientras que nosotros tengamos acceso al mercado, Sí. tranquilamente podemos recomponer así. El ministro de... no sé si es Caputo o Bausili, pero en esto, cuando toman alguna decisión sobre intervenir, no intervenir, ¿vos participás ahí o es...? Depende de cuál. ¿En cuál participás? Esto, pero para entender un poco el movimiento. No, yo, digamos, participo sobre los extremos. Está bien. O sea, yo participo en los extremos. O, digamos, yo, digamos, jugué un rol muy activo en la capitalización del Banco Central. De hecho, digo, el propio ministro Caputo pidió que yo fuera y explicara. Y también jugué un rol central en decir, limpiemos las LEFI, porque si yo tengo 20 billones de pesos venciendo a un día, si el kirchnerismo me hace ruido político, nos van a llevar puesto en la parte monetaria. Eso fue muy criticado por los economistas. Sí. Bueno, lamentablemente, lo que yo noto, digamos, de mis ex colegas, porque digo, yo ya no laburo de economista, ¿sí? Los noto muy precarios en materia monetaria, en materia financiera, y además ignorar qué es estar sentado en la silla eléctrica y tener además un montón de restricciones. Pero esto no, digamos, yo no me senté en ese lugar, no vine a este trabajo a llorar. Yo vengo a resolver problemas porque es mi naturaleza. Digamos, si usted me trae un problema, yo lo resuelvo. Digamos, o sea, puede ir. Cuando yo trabajaba en Corporación América, había un dicho que era muy difundido, es: si tenés un problema, andá, lleváselo a Milei y te lo resuelven. Bueno, esa es mi vida. O sea, a mí, digamos, o sea, yo me dedico a resolver problemas. Y cuanto más grave y complejo, digamos, o sea, me involucro más. Dios, será por eso que el destino, digamos, la voluntad del Creador me puso en el lugar que me puso, en el momento que me puso. Una última pregunta es, ¿empieza hoy una Argentina nueva? Hoy empezó la Argentina nueva. En realidad empezó ayer y la decidieron los argentinos decidiendo votar por el camino de la libertad. Ayer fue el punto bisagra. Porque con el apoyo que recibimos los argentinos está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan. Hoy, digamos, ayer los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de los argentinos. La moneda no estaba en el aire. La decisión estaba en manos de los argentinos. Y 2/3 de los argentinos decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad con matices y ese camino que trae la prosperidad. Nosotros somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, pero con una dinámica distinta, y lo entendemos. Y creo que hay un lugar para el diálogo y el debate, que podemos hacer las cosas para que salgan mejor. Muchas gracias por el libro. No, por favor, gracias a usted, Antonio, por recibirme y permitirme que explique. Le pido perdón que a veces me extiendo en las explicaciones. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a usted, Antonio.